Bueno, tornem a aquestes sessions professionals del Fòrum Edita 2023 i ho fem si hem començat al matí parlant de com les administracions públiques ajudaven a la promoció del llibre i la lectura. Ara en parlarem d'un altre vessant. Parlarem del paper de l'escola i de la societat en aquesta promoció de la lectura i ho farem des de diverses òptiques. Hi haurà l'òptica de l'editor, dels booktubers, dels bibliotecaris, de la pedagogia. I per moderar aquesta taula ens acompanya l'Enric Mas Llorens. Ell és llicenciat en Ciències Geològiques i doctor en Pedagogia, encara que ell es defineix com a educador. Ha estat director de l'editorial Cruïlla o director de l'Escola de Mestres de Blanquerna i actualment és patró de Fundipau, fundació sense ànim de lucre a Catalunya que promou la cultura de la pau. Enric, presenta'ns els teus convidats. Gràcies. Molt bé. Bon dia a tothom. En principi, agrair a l'organització que ens hagi convidat a tots quatre, però sobretot que hagi convidat a una mesa interessant, una mesa que jugarà amb temes educatius, jugarà amb temes de comprensió lectora, que a mi em sembla que són importants i per tant també hem d'agrair que se'ns doni aquest temps. M'acompanya Paulo Cosín, ell és editor y fundador de Ediciones Morata. Se podrían decir muchas cosas de tu currículum, vamos abreviando si no te importa. Tú eres el autor de dos libros muy relacionados con el tema que hoy nos ocupa, que es ¿Para qué leer? Y el segundo es La emoción de leer. Me parece que esto ya dibujará un poco por dónde irá su intervención y sus preguntas. Rosy María dos Santos, ella es bibliotecaria de la escuela en Nuestra Pía de Nostra Senyora, de aquí Barcelona, una escuela concertada, una escuela tradicional porque tiene muchos años de historia y donde la lectura ha sido siempre una pieza importante para ellos de la educación. También nos contestará a una serie de preguntas y nos pondrá luz temas sobre la importancia o no de las bibliotecas escolares. Me parece que la respuesta es obvia. Y Misha, que ella es booktuber y prescriptora literaria, dinamizadora cultural y además es presidenta de la Asociació de Joves Lectors Catalans. A ver, yo diría que hay una primera definición para enmarcar esta mesa redonda. Sería que tenemos una profunda convicción en que la escuela y la sociedad han de promover la lectura. La escuela y la sociedad, atención al dato, han de promover la lectura, pero no únicamente como aspectos de aprendizaje, sino también para ayudar a que cada persona pueda forjar su particular ciclo de lecturas que le acompañará para siempre y modelará y además enriquecerá su itinerario y crecimiento personal. Este sería, de alguna manera, el leitmotiv de nuestra intervención esta mañana aquí. Y esto es importante. Yo me imagino que a todos ustedes les puede pasar algo parecido cuando voy de invitado a alguna casa, o a cenar, o de visita, o de café, me fijo en la biblioteca de la casa. Imagino que esto nos pasa a todos. Y veo una cosa que me pone un poco nerviosa, y es que los libros de literatura infantil y juvenil están ausentes o escondidos. Y esto a mí me molesta porque parece ser que el tema de lectura es un tema solo de adultos, y esto no es así, y hoy también lo hablaremos. Tenemos muchas cuestiones, porque tenemos muchas dudas. Decíamos anteayer en la inauguración del Fòrum Edita que hacer preguntas es importantísimo y que hacer preguntas se dijo incluso que es de genio. Bien, yo no sé, creo que no soy genio, pero me corresponde también el hacer algunas preguntas aquí. Y tenemos muchísimas cuestiones. No las haremos todas y sobre todo no las podremos solucionar todas. Sufrimos un bajo hábito lector de nuestros jóvenes. Decía antes Joana, se está empezando a leer más, y es verdad. Yo soy optimista consciente, que no quiere decir, por tanto, idealista, ni poco realista, al revés, realista, y creo que se está aumentando y está mejorando mucho el nivel de lectura de nuestros jóvenes. Pero aún hay mucho por hacer. La nueva ley
de la escuela, que por cierto, hoy, como mínimo en Cataluña, está empezando el curso escolar en educación infantil y primaria, y siempre hay los mismos temas sobre la mesa, ¿no? Las escuelas han de cambiar, las escuelas han de mejorar, qué pasará con los calores porque no tienen aire acondicionado las escuelas, qué pasa con la burocracia. Y este año añadiremos una nueva ley educativa, otra más, por desgracia, y añadiremos también el tema de la comprensión lectora, que es importante, muy importante, pero que no enmascare, por favor, el día a día de la escuela, el día a día del trabajo forzado, serio, riguroso, de los maestros y maestras y profesores y profesoras que están en nuestras escuelas haciendo lo que buenamente puedan, que es un gran servicio a la escuela. Pero este año es también el año de la comprensión lectora. Si me permitís, para ver la importancia de la comprensión lectora, una anécdota un poco bromista. Durante los años de la transición, en una calle de Madrid, creo recordar que era la calle Preciados, un día amaneció con un grafiti que decía: vamos a matar al cerdo de Carrillo. Vamos a matar al cerdo de Carrillo. A la mañana siguiente, debajo había otro grafiti que decía: cuidado, Carrillo, van a matar a tu cerdo. Claro, la comprensión lectora es básica, la comprensión lectora es importante, y aquí estamos. Bien, lo primero de todo es escuchar a mis compañeros para que luego pueda haber un debate. En primer lugar, como decía antes, Paulo. A Paulo le hemos dado, como a los demás, 8 minutos. Sé que es justo, yo voy a hacer de moderador riguroso y de moderador un poco incluso, si hace falta, exigente y estricto, pero creo que para el bien de la mesa redonda es mejor que lo hagamos así. A Paulo le hemos pedido pues, que nos haga su intervención, pero que además intente responder a preguntas del tipo: ¿cómo podemos fomentar desde la escuela o desde la sociedad nuestros hábitos lectores? ¿Para qué leer? ¿Qué es lo que nos anima, nos impulsa, nos moviliza, nos sacude para abrir un libro? ¿Pablo? Pues muchas gracias al Foro Edita por esta oportunidad y también por unir dos temas que yo creo que son y están conjuntamente, y es la inteligencia artificial y el fomento de la lectura. Voy a empezar con una preocupación que es justo lo que apareció en mayo del 23, y es la caída de la comprensión lectora de los chicos de 9 años en 7 puntos. ¿Vale? A partir de ahí también se decía que esa caída se debía al cierre de las escuelas durante la pandemia. Por tanto, vamos a ir a la pandemia porque tenemos mucho que aprender de ella. En la Federación de Editores de España aprovechamos este momento para conocer qué pasaba con el fomento y los hábitos de lectura durante este momento. Y miren los resultados. En el grupo de edad de 25 a 34 subió 15 puntos. Pero no solo eso, sino que el 82% decía que leer libros le había ayudado a llevar mejor el confinamiento. Hay un montón de frases que se pueden resumir aquí. Les había ayudado el entretenimiento, el entusiasmo, ánimo positivo, así que entenderán las razones de para qué leer y de la emoción de leer que se encuentran aquí. Pero la pandemia también nos trajo otra cosa. Si ven ahí, han pasado varias olas, pero hay una que permanece. ¿Cuál es? Los problemas de salud mental. Vemos que están ahí. Pero es que antes de la pandemia, si analizáramos una clase de 30 alumnos, vemos ahí que 3 podían tener trastorno mental, 10 han presenciado la separación de sus padres, 1 una muerte, acoso, etcétera, etcétera. Esto lo que hace que ha crecido la preocupación por el bienestar. Estos dos autores que aparecen ahí en ese libro nos dicen que lo que está sucediendo en el mundo de la educación es que están enfrentando dos placas tectónicas. Por un lado tenemos el interés por conocer los resultados, la comprensión lectora, la ciencia, cómo va todo eso, y por otro lado, la situación de que vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, que dicen todos los economistas, los políticos y toda la sociedad. ¿Cómo conjugamos todo eso? Pues resulta que aparecen miles y miles de estrategias sobre el tema de la salud emocional en la escuela. Tenemos estos modelos, este otro modelo, y así podríamos tener infinitos, mindfulness, etc. Ninguno de ellos tiene en cuenta 100% como eje vertebrador la lectura. Pero fíjese aquí que el problema de la salud mental no está tan relacionado con la comprensión ni con nada de esto, sino con el problema de la desigualdad, donde Estados Unidos es el rey. Ven ustedes ahí, los que tienen más problemas de salud mental son los Estados Unidos y los que tienen mayor desigualdad. Luego, por tanto, esto está relacionado sobre todo con la situación de desigualdad. Y miremos cuál es la situación en nuestro país de desigualdad. Estos son los datos de hábitos de lectura a nivel nacional. Ya ven, tenemos una situación justa en cuanto a hábitos de lectura. ¿Podemos estar conformes con esto? También el informe PISA, desde hace unos años, empezó a medir
las respuestas de los chicos de 15 años sobre la satisfacción de la vida. Si se fijan, España está por debajo de la media y debajo de Alemania. Pero contrastemos esto con los resultados en ciencias. Bueno, ahí vemos que República Dominicana tiene una gran satisfacción con la vida, pero unos resultados que son los peores. Y en el otro lado tenemos Hong Kong y China. Entonces, ¿dónde nos apuntamos? ¿A la comprensión, a los resultados académicos o al bienestar de la escuela? ¿Por qué apuestan ustedes? Pues creo que por ambos, ¿no? Para los que no están habituados a los datos de hábitos de lectura, vean aquí que realmente estamos hablando de lectores los que leen una vez al trimestre. Ustedes dirán si eso es lo suficiente o no, pero bueno, estos son un poco los resultados que van apareciendo. Y claro, no todos crecen. Ahí vemos de 24 a 34 años, pues que también hay decrecimiento. Pero en general, podríamos estar contentos con cómo evoluciona, pero resulta que cuando yo voy a un centro educativo como este que ven ahí, y yo pregunto, ¿a quién no le gusta leer? ¿Qué porcentaje dicen ustedes que levanta la mano? El 80%. El 80%. Luego la realidad es muy desigual. Y entonces donde los que hay que fijarse son en estos chicos. Esta es una diapositiva dedicada a Rosa Samper, que me hablaba ayer de la importancia del cómic. Fíjense ustedes cuando incorporamos el cómic en los estudios de hábito de lectura. Pues crecen 2,2 puntos, pero crecen en los hombres. Eso es uno de los detalles. Si nos fijamos en los otros dos círculos, vemos que pasamos de 74 a 77 y de 63 a 67 en esos grupos de edad que son los que a mí más me interesan. Pero esto también me preocupa. ¿Dónde leen? Pues no leen en la biblioteca de la escuela, no leen en el centro de estudios. Esto estamos hablando de lectura de libros por placer, ¿vale? Que es la que nos interesa. Otra cosa que me preocupa, pues que resulta que cuando decimos para qué leen, pues siempre leen por entretenerse. Vivimos en una sociedad del entretenimiento. ¿Y qué pasa con generarse preguntas, con la filosofía, con la cultura? Vale. Cuando pregunto a grupos más reducidos, estas chicas, ¿qué les interesa? Esa foto me la hizo Mónica, que está aquí y se está riendo ahora. Bien, pues ¿qué les interesa ahora? Pues la novela romántica. Y estamos hablando de la importancia que es Wattpad. Claro que es importante, pero si avanzamos un poquito más y vemos la definición de qué es Wattpad, Wattpad es una empresa de entretenimiento. Seguimos con entretenimiento, que es muy importante la lectura, pero no es lo único que nos tiene que mover. Vamos a seguir para adelante. Una cosa que me pasa en Wattpad, que creo que también es interesante comentar, es que yo he querido elegir más de 3 géneros y no he podido. Vale, tengo que ser un lector de 3 géneros, no puedo ser de más. Yo creo que eso lo cambiará en algún momento. Porque la preocupación que tienen los millennials es esta. Esto salió en un artículo del País. Problemas para confiar, ya se han olvidado de lo que es enamorarse, por eso está el auge de la novela romántica. Y aquí llegamos a la clave de la cuestión. Un ejemplo es Portugal. El Ministerio de Educación tiene un plan de bibliotecas escolares, como es este. Y por tanto, yo, que esto lo conocía y estaré dentro de unos días en un congreso de bibliotecarios escolares allí, me hizo mucha ilusión esto. Cuando vi el plan de aquí y empecé a ver que dentro de las medidas que tienen está el fomento de las bibliotecas escolares como pieza central del fomento de la lectura y la formación de los maestros, pues dije, aupa, enhorabuena. Así que enhorabuena por esto y yo creo que eso merece un aplauso. Ahora mismito. Venga. Y merece un aplauso porque si ustedes se preguntan si deberían los robots sustituir al profesorado, no estamos hablando de inteligencia artificial, quizás sepan la respuesta, pero si quieren saber en qué se diferencian los robots de los profesores, lean ese libro. Así estoy fomentando la lectura. Porque lo que estamos haciendo es humanizar a los robots, pero quizás a la sociedad la estamos robotizando. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por ceñirte con el tiempo. Rosa María. Mira, Rosa María, casi por alusiones, porque hemos hablado de la biblioteca, pues ella como bibliotecaria escolar nos explicará también, hará una introducción suya y después responderá a la pregunta qué peso deben tener las bibliotecas en las escuelas, y también podemos entrar según cómo en algún tema de si es positiva la lectura obligatoria o no, ¿no? En todo caso, recordemos que la nueva ley de educación que empieza este año habla de la obligatoriedad de que los centros escolares tengan biblioteca. Parece un poco absurdo que se diga así, pero en los últimos años se han ido cerrando bibliotecas en escuelas por temas de espacios muchas veces y con otras excusas un poco así. Y por tanto, ¿cómo ha de ser esta biblioteca escolar? Rosi, cuando quieras. Bon dia a totes i tots. Moltes gràcies, Fòrum Edita, per convidar-me i donar-me l'oportunitat de poder parlar del paper de la biblioteca escolar en el foment de l'hàbit lector. I
anem a començar, un plaer poder acompanyar-vos, i vull donar les gràcies especialment a una persona que ha vingut avui de sorpresa, que és una alumna de la meva biblioteca, i gràcies, Eli, per estar aquí, ets el millor suport. I a partir d'aquí començo i ho vull fer amb unes dades del Departament d'Educació que posen en valor la importància de la biblioteca i que podeu llegir. I diuen que on hi ha un programa de biblioteca escolar robust i amb recursos es produeixen millors resultats acadèmics. Va més enllà i també diu que aquests resultats milloren si hi ha un bibliotecari que estigui involucrat. Molt bé, es dibuixa un escenari on la biblioteca escolar és un espai de foment de l'hàbit lector. Malgrat això, malgrat totes aquestes afirmacions tan positives, hem de dir que més del 40% de les escoles catalanes no disposen de biblioteca escolar. I jo em pregunto, de les escoles que sí que tenen biblioteca escolar, quantes tenen una persona responsable que dinamitzi aquest espai? Perquè siguem realistes, i sota el meu punt de vista, una biblioteca escolar sense una persona que dinamitzi aquest espai no és una biblioteca escolar. Aleshores, com ens imaginem? No hem vingut aquí a ser pessimistes, volem ser optimistes i volem pensar que en un futur no molt llunyà les escoles tindran, potser no totes, però moltes més, tindran una biblioteca escolar i sobretot tindran una persona amb hores suficients com per poder dinamitzar i poder fomentar l'hàbit de la lectura. Però com ens imaginaríem aquesta biblioteca escolar? O sigui, com volem que sigui? Jo aposto, i anireu veient imatges que les porto de la meva biblioteca escolar, s'ha de fer promo també, nosaltres apostem, i jo sobretot, per una biblioteca on es generin relacions. Una biblioteca pensada per la discussió, per la relació, per compartir, que respiri un clima social, amb espais que siguin acollidors, en espais que fomentin la lectura, en espais pensats per als adolescents, amb racons temàtics, amb una varietat de gèneres que permeti a l'adolescent, en aquest cas, poder triar entre aquells títols que els interessin o que s'adaptin al seu nivell de lectura. Però com ha de ser? També ha de ser un espai accessible. És a dir, l'horari que tingui aquesta biblioteca escolar ha de permetre que l'alumnat pugui accedir-hi. I per què no? Una biblioteca virtual, una biblioteca que disposi d'un blog o d'una pàgina web on l'adolescent pugui entrar i trobar-se recomanacions, novetats, recursos, un espai on pugui interactuar amb la persona de biblioteca. I un espai on passin coses, una biblioteca viva, que es vegi que hi ha activitats. Molt bé, podem tenir activitats com quines? Per exemple, podem crear, sobretot han de ser activitats que interessin a l'adolescent, que generin un ambient de lectura. I podríem crear activitats com clubs de lectura, jam poètica, jam poètica, no sempre es fan a la biblioteca, però aquí sempre hi han d'haver-hi alumnes i professorat que estiguin implicats. Es poden crear esdeveniments temàtics, com podria ser la Setmana de la Poesia o la Setmana de la Ciència, esdeveniments literaris amb xerrades d'autors, intercanvis de llibres. Podrien ser, per exemple, i aquí deixeu-me que faci un minut d'una activitat que es crea amb col·laboració del professorat, i és la Il·lustrada, que és una activitat que va néixer a la biblioteca com una activitat més i que ha esdevingut un itinerari d'aprenentatge amb més de 18 hores dins del currículum escolar i que es fa a segon d'ESO i és al voltant de l'àlbum il·lustrat en el que crec profundament. O activitats de projectes de centre, on l'escola intervé amb tota la comunitat educativa, alumnat, professorat, exalumnes, i és el Recicle Cultura i és una activitat solidària que es fa durant la Setmana de Sant Jordi i el que promou és el reciclatge de llibres, de cultura, però implica a tothom. I en el que creiem profundament també, sobretot jo, perquè la biblioteca és un dels agents més involucrats. O exposicions temàtiques que són a demanda del professorat. Per exemple, en aquest cas,
Són 3 simples fotografies i és una activitat que ens va demanar de poder fer a la biblioteca al Departament de Ciències, en aquest cas per primer d'ESO, i es volia treballar el paper de la dona en la ciència i es va fer una exposició en diferents perfils de dones de ciència i es va crear una mena d'àlbum de cromos que anaven guanyant en funció d'unes preguntes que es feien i era una activitat que va venir a fer el professorat de ciències i que nosaltres vam dinamitzar. O fent difusió, òbviament, i fer-ho d'una manera atractiva per a l'adolescent. Nosaltres apostem, encara que no és tan fàcil com sembla, pel Bookface, és crear una manera atractiva de poder promocionar la lectura, però n'hi ha moltes més possibilitats. Qui fa tot això? Vull dir, són moltes activitats. Qui ho ha de fer? Doncs ha d'haver-hi una persona responsable que dinamitzi, una persona que estigui formada, que tingui recursos suficients i que tingui disponibilitat per poder-ho fer. I aquest bibliotecari, o responsable, o mediador, ara es diu mediador, perquè intervé en una relació amb la lectura i el lector, com ha de ser aquest mediador? Hem dit que havia de ser una persona que estigui formada en el món de la biblioteca, que tingui ample coneixement cultural, que no només sàpiga de llibres, sinó que sàpiga també de música, de sèries, de xarxes socials, perquè pugui tenir converses amb aquest adolescent. Ha de tenir molta empatia, perquè ha de parlar, no només amb adolescents, també amb el claustre. Ha d'estar molt involucrat en la vida de centre per poder coordinar-se amb el professorat a l'hora de poder crear activitats. Ha de tenir competència informacional i moltes més característiques en el seu perfil, que segur que molts de vosaltres potser, si sou bibliotecaris, algun ja sabeu que el perfil és molt ampli. Aleshores, sobretot jo destacaria que ha de saber orientar. Orientar, per mi, és potser l'aspecte més important i més gratificant d'un bibliotecari escolar, perquè el que nosaltres recomanem pot fer que la seva experiència amb la lectura canviï. Trobar llibres que puguin engrescar l'alumne, que els enganxi i que motivi aquest canvi, per mi, crec que és la part més gratificant del meu treball. Aleshores, com fem això? Com recomanem aquests llibres? Amb molta ajuda, també. Hi ha moltes persones com la Misha, per exemple, que ens pot ajudar i hi ha moltes persones del món de la biblioteca escolar que són molt actives i que ens ajuden a fer-ho. Però sobretot necessitem una escolta activa. Hem de poder parlar amb els estudiants, amb els adolescents. Hem de saber quins gèneres els agraden més, quines històries els motiven per poder arribar. Hem de personalitzar aquestes recomanacions i jo crec que és vital. I per això hem de saber què s'està parlant, és a dir, quines lectures són les que ara estan de moda, quines lectures són les que, tal com la Misha, altres booktubers estan discutint, quins són aquests llibres que ara estan a la gran pantalla o estan a les sèries, és a dir, hem de saber i hem de poder personalitzar. I crec que ja m'estic, però només no vull deixar, ja estic acabant, Enric, no em vull deixar la importància dels aliats a la biblioteca, perquè la biblioteca funcioni. Primer tenim que tenir un equip directiu que hi cregui, que aposti per la biblioteca escolar, pel projecte de biblioteca, amb recursos, perquè si no, no podem fer res, dintre dels recursos, no només a nivell de pressupost, sinó amb l'equip humà que hagi de tenir la biblioteca. La col·laboració amb els educadors, vital. Si volem accedir a l'aula, si volem proposar lectures que formin part del currículum, que acompanyin a les assignatures, o lectures atractives que formin part de les lectures obligatòries, que ara en parlarem, suposo. Hem de poder col·laborar amb els educadors, hem de tenir aliats. I per què no? Hem de comptar amb la tecnologia. Hi ha molts adolescents que prefereixen llegir llibres electrònics o estan més enganxats a les xarxes i potser a partir d'aquí els puguem agafar. És a dir, tot el que siguin aliats perquè la biblioteca escolar funcioni els hem de tenir en compte. I com a conclusió, no sé ja si m'he passat, volia dir que el foment de l'hàbit lector és
un paper molt important de la biblioteca escolar i ha d'estar capitanejat per un bibliotecari o un responsable al càrrec i que crec que tots junts podem agrandir aquest hàbit lector i res, som-hi. Moltes gràcies a totes i tots. Gràcies, Rossi. Misha, ens explicarà, suposo, què vol dir també ser booktuber i prescriptora literària, perquè més aviat ho sabem, però... I després ens agradaria també que ens diguessis alguna cosa de com són els joves d'avui, sobretot respecte al tema dels hàbits lectors i de la lectura per plaer. Molt bé. Doncs començarem precisament per aquí. Primer de tot, ha sigut un plaer escoltar-vos. Jo crec que aquesta taula podria durar tot el matí. Intentaré també ser breu i m'aniré monitoritzant. Doncs bé, com molt bé heu dit, crec que els joves d'avui en dia veuen la lectura, els que llegeixin, els que gaudeixen, com una font de sociabilització. I això han jugat un paper molt important precisament les xarxes socials. Hi ha qui veu encara les xarxes socials com l'enemic de la lectura o el gust per plaer. I és tot el contrari. No només es potencien mútuament, sinó que han d'anar de la mà. No podem fer que no vagin de la mà. D'acord? Per què? Perquè les xarxes socials, com ara faré un breu repàs a través de totes aquestes, han creat comunitats de lectors que han democratitzat la lectura. Han fet que els joves siguin els protagonistes, que tinguin veu i vot. Per això també ha tingut tanta acceptació plataformes com Wattpad, com bé ens explicava la Joana Marcús, en el que ells podien parlar directament amb l'autor, explicar què els semblaven les històries, i no només amb autors, sinó també entre ells, descobrir que no estaven sols, que potser sí a la seva classe no eren majoria, però si es connectaven a internet veien que eren, com bé també ha fet servir abans la Izaskun Arretxe, un exèrcit gairebé imparable. Doncs bé, volia començar per... Si això passa... És aquí, vaja. Se suposa que jo haig de parlar de tecnologia i no sé passar la presentació. Anem malament, sé que no és una bona introducció. Doncs bé, en efecte, aquestes són totes les meves xarxes, aquí és on em podeu trobar, i també vinc a representar l'Associació de Joves Lectors Catalans, on precisament el que volem fer és això, posar els joves al centre de la cadena del llibre i demostrar que, ostres, que de fet el nostre lema és aquest, som joves, som lectors i volem fer-nos sentir. Crec que això és clau. De fet, tu també a la presentació, Rosa Maria, has parlat de que la biblioteca ha de ser un espai per sociabilitzar, doncs això és clau i a les xarxes socials ens permeten precisament això. Començaré ràpidament. YouTube. A YouTube existeixen els booktubers, d'acord? Que a mi sempre m'agrada definir com joves que ens ho passem molt bé. Com deia, no només ens permeten conèixer joves lectors d'arreu del món, sinó que també podem editar, gravar, ens ho passem superbé, ens podem desvirtualitzar. Totes aquestes fotos que veieu són de convencions i trobades que s'han fet arreu del món i és una meravella. Els booktubers, a banda de recomanar llibres, creen tot tipus de contingut relacionat amb els llibres. Juguen molt amb l'humor, les paròdies, els reptes. Tenim una pila de tipus de vídeos específics. Vull dir que podeu trobar de tot. Aquest és el meu canal de YouTube, per cert, per si encara no em seguiu, Paraula de Misha, on també creo tot tipus de contingut. Jo estic especialitzada en literatura infantil i juvenil, però faig des d'entrevistes, reptes, recomanacions, reportatges, en fi, un contingut que intento que sigui variat i que també pugui atreure a docents, professors, editors, que també vulguin prendre-li el pols al que es cou entre els joves, com molt bé també heu comentat. A mi sempre m'agrada dir que els avantatges de ser booktuber són molts. No només et permet millorar la comprensió lectora i també l'expressió oral, perquè has d'entendre el llibre per poder-lo explicar i també has de saber com expressar-te, sinó que et permet treballar una pila de competències, edició, guionització, edició després... En fi, és una tasca molt completa. També, a més, m'ha permès fer tot tipus de, com he dit, reportatges i col·laboracions i tractar altres àmbits. He fet, per exemple, col·laboracions amb teatre, com per exemple la Sala Beckett, que van organitzar una obra de teatre sobre booktubers, on la protagonista era una booktuber, ens van convidar uns quants booktubers perquè anéssim entre bambalines, al Festival Grec, també veure com són les llibreries per dins, o també a col·laborar, això m'ha portat a poder parlar de llibres encara més mitjans, com ara el programa Tot es mou de TV3.
Després tenim la comunitat d'Instagram, que som els bookstagramers o bookinstagramers. Aquí us en poso alguns exemples, també em trobareu a mi, per exemple, com altres booktubers en català, que això també vull puntualitzar-ho, les comunitats de creadors de contingut, aquestes xarxes en català, han anat creixent i crec que són claus no només als joves, sinó de totes les edats. A Instagram, per exemple, hi ha un reducte que es diu El Reducte Català, hashtag El Reducte Català, que és tot de gent molt variada que penja ressenyes de llibres en català. I és una comunitat també molt bonica. I, per cert, m'ha encantat que hagis parlat del Bookface, perquè és un dels tipus de contingut que fem també als bookstagramers. Aquí us en poso també altres, perquè veieu també tota la feina que hi ha d'artística. Hi ha altres que són més minimalistes, altres que juguen moltíssim amb la temàtica del llibre, en fi, per gustos colors. I també a Instagram trobareu comptes de professors, docents, que volen intentar acostar la lectura als joves. Us recomano moltíssim aquest perfil de Més Lectura, que el porta Cristian Oliver, el docent Cristian Oliver, on planteja tot tipus d'activitats per tractar lectures obligatòries amb els alumnes. I em semblen superinteressants. TikTok. A TikTok, a banda de gent ballant i vídeos de gatets i gossets, també hi ha una forta comunitat de lectors, que som els booktokers, d'acord? Si busqueu el hashtag booktalk, trobareu una pila de contingut. Els booktokers també existeixen en català, som una comunitat més petiteta, però va en auge. Aquests són alguns dels perfils que jo mateixa segueixo i que també us recomano. Però n'hi ha moltíssims. I mireu les xifres de seguidors. Estem parlant de booktokers que tenen 2 milions de seguidors a aquesta xarxa. Com deia, aquestes xarxes socials han permès que el lector tingui veu i vot. I no només això, sinó que han fet que es creïn modes, tendències, llibres que s'havien publicat fa anys tornin a convertir-se en bestsellers gràcies a aquestes modes. I això també ha fet, com deia, que la lectura es vegi com una cosa glamurosa, de modes, tendències, en el qual jo puc formar-ne part i se m'escolta, se'm valora. De fet, aquí un apunt als editors que estigueu per aquí, jo confio en que els llibres que estan en tendència, que s'han tornat virals gràcies a TikTok, són molt necessaris també per acostar la lectura als joves i per despertar el gust per la lectura, però no estan disponibles en català. I això a mi em sembla, la veritat, terrible. Sé que és molt complex, ho sé, però és que estem parlant de milions de lectors, estem parlant de llibres que mouen unes comunitats de fans impressionants, com la mateixa Joana Marcús, i títols que jo mateixa m'han demanat a llegir als clubs de lectura que dinamitzo, com Los 7 maridos de Evelyn Hugo, La canción de Aquiles, no estan en català. I això crec que hi hem de posar remei perquè són llibres que realment han mogut masses i han creat unes tendències increïbles. Després, per anar acabant, Twitter, o X, o com es digui. Per mi seguirà sent Twitter, no sé vosaltres, però per mi segueix sent així. També hi ha comunitats, a banda de gent barallant-se i molts haters i molt de marro, també hi ha comunitats lectores molt potents. Aquesta, una d'elles es diu Terry Pratchett en català, que l'he creat jo també perquè sóc molt fan de l'escriptor Sir Terry Pratchett, i des que es va traduir al català vaig voler posar-ho en valor, i Déu-n'hi-do la de gent que ha dit sí, jo també sóc fan de Terry Pratchett, que si no, no ens hauríem conegut. I per acabar també us vull recomanar plataformes com Amem si llegim, que no només estan a Twitter, sinó també a Instagram i altres plataformes, que creen memes literaris sobre literatura catalana. Memes. Està creada per una filòloga, la Sara Serrano, i una activista cultural, la Gina de Tera, espero haver-ho pronunciat bé, i el que volen precisament és acostar la literatura a tots els públics, però també al públic jove, a través de llenguatges com els memes, els gifs, etc. Us he portat un tastet perquè jugueu amb mi un moment. Aquest diu, somiem per somiar, puix per viure, no hi ha vida. I tenim aquest gatet deprimit, pobret. Qui creieu que ho va dir? Reconeixeu aquesta frase? Alguna idea? Txan, test. Bé, aquesta us la deixo passar. Era de Víctor Català, la Caterina Albert. O aquest, l'escala fosca del desig no té barana. Qui ho va dir, això? Era Maria Mercè Marçal. O per últim, aquesta representació de novel·la, aquesta segur que sabeu de quina estem parlant, tenim el Quimet obsessionat amb els coloms i la Natàlia, però què fas, Quimet? En efecte, és La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda. I fins aquí, no m'allargo més, gràcies.
Muy bien. Ahora empezaríamos el debate y también después si hay alguna pregunta o así también intentaremos a ver si hay tiempo y si no tenemos también preguntas preparadas. En esta primera ronda del debate tal vez sería el momento de que opinásemos de lo que han dicho nuestros compañeros. En principio, pues a ver si estamos de acuerdo del todo, si no, qué otras cosas añadiríais, etcétera. Tenéis la palabra en el orden que queráis. Val, hem dit que ho faríem en castellà, que sí? Al debat millor. Al debat en castellà. Primero felicitarte, Misha, por esa pasión. Esta pasión es la que necesitamos también en la biblioteca escolar. Quiero decir que, en principio, cualquier vía de fomento de la lectura es bienvenida, cualquier tipo de red social es muy importante, pero no todo el mundo lo sabe hacer y es muy complicado. Es decir, yo, aparte de hacer biblioteca, hago comunicación y no es sencillo. Necesitas muchas horas. Es decir, si decíamos que la biblioteca escolar necesita a alguien que diseñe actividades y que dinamice, si además ha de crear este tipo de contenido, o sea, se necesita sí o sí, no una persona, no, se necesitan dos. O sea, es muy complicado. Entonces, bueno, de momento te doy las gracias por seguir, porque es una ayuda también para los que nos dedicamos los que trabajamos en biblioteca, poder tener este tipo de contenido para poder cogerlo, ¿no? y compartirlo con nuestros adolescentes. Lo mismo digo, y también me han parecido todos los gráficos que ha enseñado Paulo, creo que son clarividentes, y también eso, me quedo con esta diapositiva, esa barra tan larga ¿qué es para los jóvenes la lectura? Entretenimiento. Tenemos que potenciar que la lectura puede ser divertida, que nos lo podemos pasar bien. Eso es clave. Y luego, por supuesto, tiene muchos más beneficios. Pero es verdad que nos centramos en la parte, ¿no?, de enseñanza, de aprendizaje, también. Pero cuando nos lo pasamos bien, también aprendemos. Sí, yo quería hacer el matiz, yo me dirijo a aquellos que no les gusta leer y les pregunto por qué no les gusta leer, porque creo que se están haciendo cosas muy bien, o sea, todo lo que tú haces, las actividades que se hacen en la biblioteca, pero eso hay que reproducirlo y hay que reproducirlo dentro de la escuela. Entonces, dentro de la escuela tenemos a nuestros hijos durante mucho tiempo y parece que no hemos entendido que la lectura es vertebrador en la enseñanza y la educación de las personas. O sea, la enseñanza es cualificación, socialización, pero tiene la tercera pata, que es la más difícil de desarrollar, que es la subjetivación. Es decir, ¿quién soy yo y para qué estoy aquí en el mundo? Y eso se consigue a través de la lectura. Y esa pata difícil es la que nosotros debemos que poner en la escuela. Entonces, ¿qué sucede con esos chicos a los que no les gusta leer? Pues que tienen una oferta de entretenimiento tan amplia que la lectura la ponen detrás. ¿Vale? Entonces, la lectura sí es entretenimiento y yo soy el primero que leo por entretenimiento. Y los que leemos nos convencemos de que eso es lo más importante, pero la subjetivación desaparece. Entonces, las actividades que se pueden hacer en la escuela, siendo divertidas, siendo entretenidas, siendo inquietantes, deben ser orientadas a esa subjetivación. Estamos hablando de la diferencia entre inteligencia artificial y humanidad. Para que nosotros convirtamos en seres humanos, tenemos la herramienta exclusiva de los seres humanos que no tiene otra especie, que es la lectura. Y por tanto, debemos usar la lectura y el aprendizaje de la lectura y el desarrollo de la lectura para subjetivarnos, porque para socializarnos ya lo vamos a hacer de manera inmediata. Pero puedes socializar con alguien al que no te convenga. Y el problema de la identidad y de la integración es que rompe la singularidad, que es la parte subjetiva. Por tanto, al final acaban intentándose integrar en grupos con los que no se encuentran cómodos. ¿Por qué? Porque tienen miedo a la soledad. Y todo esto es lo que al final hay que desarrollar a través de la lectura. Entonces, hay un montón de desarrollos de educación emocional que están proliferando y en los que se está invirtiendo mucho, que también están bien. Resiliencia, mindfulness, tal, todo eso está bien. Y tenemos la lectura, pues pongamos la lectura por encima. Esa es la idea. Muy bien. La LOMLOE, la ley que antes he citado muy rápidamente, que es la nueva y última por ahora ley escolar, habla de la obligación de que en infantil y primaria como mínimo, pero en principio también en secundaria, haya la obligatoriedad de que las escuelas en su horario escolar tengan como mínimo media hora de lectura abierta, ¿no? Pero aparte también se mantienen, sobre todo en secundaria, lecturas obligatorias. ¿Qué pensamos de todo esto? Y no se vale decir solamente lectura obligatoria no, sino algún porqué, por favor. Creo que ayer lo estábamos hablando durante la cena. Toda lectura, obligatoria o no, debe ser acompañada. Es clave
para poder entender un libro y disfrutarlo, no solo que te dejen a tus anchas, léelo y ya te pongo un examen y ya me contarás que has entendido, sino aquí entra la valiosa aportación de todos estos profesores, bibliotecarios, etcétera, que nos acompañan, que nos ayudan a entender estos libros y también a escoger las lecturas con criterio y sabiendo también qué motiva a los jóvenes, como muy bien ha dicho Rosa María, eso es clave. Yo quería añadir que la polémica de lecturas obligatorias sí o no, bueno, es polémica porque es complicado tomar esa decisión. Primero, si dejáramos a los alumnos decidir las lecturas, nos podríamos encontrar con alumnos que no quieren salir de su zona de confort, ¿no? Se han quedado estancados en un tipo de lectura, no me gusta la palabra fácil, ¿no? Pero bueno, que quizás se ajuste a su nivel y no quieran pasar más allá. La manera de, o sea, la parte positiva, o por lo que yo defiendo que sí que hayan lecturas obligatorias, es que hemos de chinchar, ¿no? Hemos de provocar al alumno y darle lecturas más desafiantes. Ahora, es verdad, creo que tienen que convivir, tiene que haber espacio para las dos y escuchar a la persona que sabe qué lecturas pueden atraer dentro de la obligatoriedad. Hay autores con lecturas importantes y hay lectores que son muy difíciles para según qué nivel. Entonces, hay que elegir muy bien las lecturas y lo que dice Misha, si estas lecturas son tan desafiantes que a lo mejor hace que odies esa lectura, acompáñalas muy bien, porque si no, será complicado, ¿no? Que atrapar al alumno. O si el primer libro que leen es una lectura que ya no la entienden, igual ya no quieren volver a leer, entonces ahí es picar piedra. Sí, yo quería aclarar, porque esta pregunta es muy común en los periodistas, que cuando vamos a la escuela vamos obligados. Cuando estudiamos matemáticas, la raíz cuadrada la estudiamos de manera obligada. La clave de la educación es siempre la motivación. Pero claro, al final se recae en el profesor de literatura no, tú tienes que dejar lectura voluntaria. No, por eso es importante las bibliotecas escolares, porque es en el lugar de la biblioteca donde tienen que estar la biblioteca más placentera. Y en la clase de literatura puedes tener esa mezcla de literatura acompañada, literatura obligada y tal. Lo que sí debería ser un objetivo para todo plan es que terminen la escolaridad sabiendo lo que es una lectura por placer. El 100% de los alumnos. Ese debería ser el objetivo. Totalmente. Y que también eso, y que todos esos profesores docentes tengan también los recursos para poder hacerlo. No todo recaiga en ellos, es decir, tienen que tener ayuda para poder acompañar y acercar estas lecturas, por supuesto. Lectura por placer, ya ha salido en diversos comentarios al respecto y de hecho la OCDE, otros estudios como los de Taylor, etcétera, nos hablan y demuestran que disfrutar de la lectura es una de las cosas que más pesan en el éxito escolar. Todos sabemos, se ha dicho muchas veces que casas con bibliotecas, también, los hijos también salen con cierta más facilidad de éxito escolar, pero sobre todo también el hecho de que la literatura o la lectura y se trabaje por un hábito concreto lector y además con una comprensión lectora alta, es lo que de alguna manera da mayor éxito finalmente en el itinerario personal académico de cada uno. ¿Pero qué es literatura? Es decir, obligar a leer un clásico, obligar a leer un cómic, ¿es literatura el cómic? ¿Los clásicos se han de enseñar o se han de obligar a leer a los 13 años? Difícil esta. Difícil. Yo lo que siempre digo es que lo más importante es que lean, que empiecen leyendo, sea un cómic, sea un clásico, sea lo que sea, pero que lean y disfruten leyendo, porque si lo único que asocian lectura es igual a quien dice clásicos, dice libros que no me atraen y que me obligan solamente a leer, a lo mejor sí leerá esos clásicos, pero ya no volverá a acercarse a un libro el resto de su vida. Los libros, todo tipo de libro, tiene la magia de que un libro te lleva a otro y nunca sabes qué lectura te puede
hacer que tengas ganas de, ostras, pues a lo mejor quiero acercarme a un clásico porque en este libro lo menciona, o porque este personaje lo está leyendo, o porque... Así que para mí lo principal es leer, que te guste leer y, por supuesto, como muy bien ha dicho Rosa María, ayudar. Entonces entra toda esta figura de mediadores, de profesores, etcétera, que los ayuden a probar cosas nuevas si no sale de ellos. Pero lo más importante es que lean. Permíteme que matice una cosa que creo que es importante. O sea, no es tan importante que lean, sino que quieran leer. Exacto. Vale, entonces, Exacto. esa es la diferencia, porque me he encontrado con algunos chicos que hablando de esto, le hablo del entretenimiento y tal, y no les gusta leer. Entonces le digo, ¿tú haces deporte? Sí. ¿Y qué deporte haces? Baloncesto. Vale, ¿y juegas los fines de semana? ¿Y cuántas veces entrenas? Y dices, pues 3 veces a la semana. ¿Y el entrenador qué te hace? Pues tengo que hacer ejercicios. ¿Te gusta? No. No te gusta, ¿verdad? Pero luego, ¿lo disfrutas en el partido? Sí. Luego, a veces la motivación no es el propio disfrute de la lectura, porque la lectura supone esfuerzo. Y si no consideramos que la lectura supone esfuerzo y que la comprensión es necesaria, pero claro, cuando alguien quiere algo, se pone el vocabulario, el diccionario en el teléfono y va resolviéndolo. Y da igual la complejidad de la lectura, porque si realmente quieren tener un resultado de qué es la esperanza o lo que sea para él en ese momento, lo va a hacer como el jugador de baloncesto entrena todos los días para el partido. Han de tener la motivación de querer hacerlo, sí, totalmente. Tú comentabas, Enric, el tema cómic. ¿Y qué pasa con la novela ilustrada que no tiene ni una sola palabra, por ejemplo? Eso también es leer. Es otra manera de leer, es leer imagen, por ejemplo. Entonces, yo me he encontrado, por ejemplo, muchos alumnos en la biblioteca, incluso de bachillerato, que no los verás coger un libro, pero son súper aficionados a leer cómic, a coger novela gráfica y esa discusión, porque a lo mejor les motiva esa ilustración o le motiva lo que no está leyendo y lo que se imagina. Es decir, ellos mismos crean también su propia historia. Para mí todo eso es lectura. Creo. Sí, es lectura porque te lleva al diálogo. O sea, no podemos considerar una lectura sino una lectura individual. Es decir, si tú tienes una novela gráfica y generas un diálogo alrededor de la novela gráfica, estamos generando la expresión verbal. Una profesora me decía en la feria del libro, ¿pero cómo puedo enseñarles yo a leer si no comprenden lo que leen? Y le pregunté, ¿y cuánto hablan en clase? 0. ¿Y qué es antes, gatear o andar? Si no hablamos, si no dialogamos, no comprendemos. Luego es importante el diálogo y muchas veces se separa la lectura de lo que es la conversación, lo que es el diálogo. Por eso la novela gráfica te va a llevar unas reflexiones, a una expresión del diálogo con otros sobre lo que a ti te parece esto. Se pueden hacer diferentes lecturas. ¿Verdad? Lo que entiende uno, a lo mejor no es lo que entiende otro. De hecho, nosotros hemos hecho actividades de solo con los más pequeños, ¿no? Primero de eso en este caso, de enseñar la novela gráfica sin nada de texto y que ellos escribieran su propia historia. Claro. Y no os podéis imaginar la diversidad de historias que salen de ahí. Bueno, pues según su nivel de comprensión de esas imágenes o de algún pequeño texto que pueda salir, hacen su propia lectura. Sí. Y eso es genial. Y luego la comparten, que eso también enriquece. Tengo un libro que se trata precisamente de eso, cómo utilizar la novela gráfica para eso. Y la primera actividad es esa, presento una imagen, te construye una historia. Pero como esas hay 100. O sea, el problema no es conseguir recursos para que el profesor haga algo, sino que el profesor esté convencido del apoyo, que esté convencido de la prioridad que hay, porque recursos e iniciativas e inquietudes existen. Lo que hace falta es tiempo, dedicación y apoyo. Y que ellos sean los primeros que quieran, que les guste leer, claro, y que quieran que sus alumnos tengan esa motivación. Así es. Estamos hablando otra vez de comprensión lectora, que es uno de los temas, porque estamos en la mesa redonda hablando de hábitos lectores y comprensión lectora, que se nos dijo que era muy baja en nuestro país y que por tanto necesitábamos un trabajo concienzudo y riguroso en este aspecto. Hemos dicho al principio, y seguramente cerraré la mesa repitiéndolo, que esto es una tarea social, porque evidentemente es de la escuela, faltaría más, no hemos de rehuir de nuestras responsabilidades, pero también es de la familia, también es de la sociedad. Pero en cambio, os aseguro que en la escuela los maestros, maestras, personal docente tiene problemas para ver cómo mejorar la comprensión lectora. Y en las escuelas de magisterio, que también conozco, pues también tenemos problemas para enseñar, ¿no? ¿Qué opinamos? Es decir, cuando decimos la comprensión lectora es baja, ¿qué vamos a hacer para que mejore? ¿Estás de acuerdo que hay falta de diálogo en la escuela? Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, si no hay diálogo, o sea, la comprensión se ejercita al hablar. Tengo otro libro que se llama Pensar para hablar. Es decir, si no hablamos, no pensamos. Y está unido. Y entonces, realmente, a veces la escuela es un monólogo. Y tienes el libro de texto, tienes el profesor y ahí se acabó la historia. Entonces, ¿cómo va a haber comprensión lectora si no hablan? Ya está, esa es la respuesta.
Bueno, yo creo que no se debe generalizar, ¿eh? No sé, yo pienso que no se habla siempre, pero sí que se habla. O sea, se han de crear ambientes donde se pueda fomentar esta participación. Un alumno tiene que poder ver a un profesor que esté leyendo, por ejemplo, también, ¿no? Y un hijo a un padre o a una madre. Correcto, correcto. Que a lo mejor está leyendo a través del móvil, no lo sé, no me quiero poner tampoco, ¿no? Pero ha de verlo, o sea, fomentar ese hábito lector, que al final es comprensión lectora, porque hay que leer y para poder entender, es que tengan muchos inputs de gente leyendo, de crear esos escenarios que faciliten la lectura. En la escuela, por supuesto, en la biblioteca, también en la biblioteca pública, acompañar a tu hijo a la biblioteca. Claro. Yo crecí en un ambiente donde no había ni un solo libro, no habían libros. Yo soy bibliotecaria, ¿mis hijos no quieren leer? Bueno, pero no será porque no tenga una estantería llena de libros y me vean constantemente leyendo, es decir, hemos de intentar a veces es picar piedra en el colegio. Yo muchas veces lo digo a mis compañeros, digo, ostras, ¿tanto os cuesta hablar de libros en clase de ciencias o en clase de matemáticas? Recomendar libros. Yo os puedo pasar listas, ¿no? Decirles que vengan a buscarlos a la biblioteca. Démosle más importancia, ¿no? a la lectura desde cualquier tipo de franja. Totalmente. ¿No? La lectura tiene que ser transversal, nos afecta a todas las áreas, desde entender un problema de matemáticas a leer una novela. Y eso es clave, totalmente. Sí, pero fíjate, Rosa, lo hablábamos el otro día. O sea, tú tienes esas estrategias para generar alianzas con los profesores. Pero claro, viene de tu motivación personal, de tu capacidad y tal. Cuando esto tendría que ser dado, es decir, tendría que venir de arriba abajo, tendría que ser un compromiso mucho mayor, porque claro, al final el profesor tiene que impartir su currículum, tiene su tiempo y tal. Entonces al final depende de que Rosa genere alianzas para que se hable de historia a través de un libro y tal. Y eso no puede ser así a base de esfuerzo, porque es muy desgastante para ti y es muy desgastante para todos. Eso tiene que venir dado, y eso es lo que tiene que hacer un plan de fomento de lectura y biblioteca. Pero se va consiguiendo. Sí. O sea, si hay alguien, que en este caso puedo ser yo, pero puede ser cualquier otro profesor del claustro o alguien del personal no docente, o sea, es igual. Picando, cada vez vas teniendo más aliados. Sí. O sea, yo, y no es por echarme flores a mí ni a mi biblioteca, pero sí que es cierto que cuando empecé, y ahora ya hace 18 años creo que estoy en la biblioteca, no se trabajaba de la misma manera que se trabaja ahora. Cada vez hay más aliados, cada vez hay más compañeros de claustro que vienen a pedirme libros a mí. ¿Y por qué no montas un apartado de inglés? Porque cada vez tenemos más alumnos que dominan, ¿no? Yo digo, ostras, es que claro, a mí esto ya se me escapa, ¿no? Ya necesito ayuda para poder crear un espacio en otra lengua, ¿no? Que no sea el catalán y el castellano. O vienen profesores y dicen, pues yo creo que aquí tendríamos que montar algo más a nivel de conocimiento, y vienen y te ayudan. Es decir, tienes que crear alianzas que multipliquen y se consigue, se puede conseguir. Relacionado con esto, creo que también es muy importante la visión que tiene la sociedad de la lectura, y todos podemos contribuir a eso. No es solo que la lectura afecta pues, a las escuelas, a las bibliotecas, la lectura tiene que estar presente en toda la sociedad. No puede ser que los programas literarios sean específicos y se emitan solo a las 11 de la noche, no. ¿Qué valor le estamos dando a la lectura? La lectura puede estar presente en todas partes, tiene que estar presente. Tomo esto de la sociedad para que haya un compromiso de los padres con los educadores. Cuando se está hablando de que queremos fomentar pensamiento crítico, sucede que luego llegan los hijos que han estado debatiendo algo en el aula y te llegan, oye, tengo una opinión sobre esto que no coincide con la de los padres, y entonces se dice que se ideologiza. Entonces, eso no puede ser, es decir, que va en contra de lo que dice la sociedad, con lo que estamos fomentando, queremos fomentar en la escuela sobre el pensamiento crítico. El pensamiento crítico significa eso. Por tanto, tiene que ser la sociedad, los padres, que puedan decir, oye, a los educadores, oye, gracias por generar a través de la lectura pensamiento crítico. Y también importante que haya también referentes. Por eso también creo que es importante el papel que juegan los book influencers o gente que no tiene por qué ser que hablar de libros a través de sus redes, pero que se la ve leyendo. Ostras, si alguien que yo idealizo, alguien que yo sigo, no solo influencers, hablo de cualquier persona, un cantante, un actor, y ostras, se me ve leyendo, ostras, me van a querer imitar porque yo quiero ser como esa persona. Por eso la lectura tiene que estar presente en todas partes. Ha salido con distintos nombres
el hecho de que yo normalmente bauticé como la pedagogía del ejemplo o la pedagogía del referente, ¿no? Es decir, muchas cosas las queremos decir o imponer en palabras y hay algunos verbos que no se pueden conjugar en imperativo. Yo no puedo decir lee, puedo decir estudia. Tampoco, por desgracia, no puedo decir ama, ya me gustaría. Pero no es imperativo, no se puede conjugar en imperativo. Entonces necesita detrás, digamos, una persona, un ejemplo, un referente que nos ayude. Y en este tema, me temo, en el de la comprensión lectora, me temo que hace mucha falta, ¿no? La típica frase de menos palabras y más acciones, ¿no? Este tema, o sea, que nos vean leer, que tengamos referentes, etc. Va siendo la hora. Si os parece, intento... Sí. Un matiz, sí. un matiz, por cierto, antes de que cierres. También quería puntualizar que, como he dicho antes, es muy importante también que para que los jóvenes lean tengan esa oferta de lecturas que a veces van a buscar online, pero también que lo tengan en las librerías y en las bibliotecas. También quería puntualizar que se está haciendo un muy buen trabajo, no solo promocionando la literatura de kilómetro cero, que creo que es clave, sino también con traducciones. Es decir, que se está haciendo muy buen trabajo, pero creo que falta trabajo por hacer para acercar esas lecturas que hacen lectores también. Perfecto. Decíamos al principio que seguramente teníamos muchísimas preguntas y poco tiempo y también pocas respuestas, porque hay cosas que son complicadas, hay otras que necesitan detrás presupuestos, etcétera, etcétera. No son excusas, pero en todo caso hemos hecho lo que hemos pedido y os agradezco a los tres, digamos, vuestra participación. Creo que alguna reflexión seguro que puede haber salido de aquí. Nos queda trabajo, nos queda, la verdad, mucho por hacer todavía. Hemos empezado con una frase que yo ahora la retocaría para acabar, que sería que el hábito lector y la comprensión lectora evidentemente se construyen día a día, no hay fórmulas mágicas, ¿no? Y se construye también en la escuela, por supuesto, no huimos, decía antes, de nuestras responsabilidades, se construye en casa. Si el padre, la madre, los adultos no leen, difícilmente se va a leer en aquella vivienda. Se construye también socialmente, y me parece que esto es muy importante, ¿no? Y se necesita, para construir, se necesita tiempo y espacios propios, espacios, bibliotecas, pero también tiempo propio. Yo me gustaría añadir también confianza, compromiso de todos los actores y sobre todo positivismo y esperanza, que de esto seguro que tenemos y hemos de tener. Muchas gracias.